Los mexicas en el siglo XV, en su momento, al incorporar este gran imperio en este lugar, dividieron esta palabra, el guaje, que era la semilla que ellos veían que abundaba, que significa wax. Guaje en náhuatl significa wax, que es una planta muy común en la región de los valles de Oaxaca. Y yaca literalmente significa nariz. Y la C que estamos viendo al final significa, es el apelativo que significa como Tepe, que significa lugar. Entonces, de una forma abreviada fonéticamente, podemos leer este glifo como Huaxyacatepec, es decir, en la nariz o en la punta de Guajes. Eso es lo que significa Oaxaca. Oaxaca en términos y en ese náhuatl, que durante la expansión de los mexicas determinaron que ese lugar era la nariz o la punta de los Guajes. Tengan la curiosidad de ver el escudo de Oaxaca y van a ver justamente esta representación, esta gran nariz, donde podemos ver al frente, en las orillas, estos grandes guajes. Entonces ya tenemos un antecedente en este gran valle, que hubo una influencia totalmente mexica en el Valle de Oaxaca. De hecho, hay barrios que se asentaron en ese lugar que tienen origen prehispánico, basándonos en esa época de los aztecas. Y vamos a llegar a un momentito, hay uno de los barrios más interesantes y con más tradición en Oaxaca. Pero ¿qué más es Oaxaca? Sabemos que Oaxaca es cuna de algunos personajes como Antonio de León, que fue un militar que participó durante la Guerra de Independencia. También sabemos que de Oaxaca es Benito Juárez, bueno, fue Benito Juárez y Margarita Maza, que muy joven Benito Juárez llegó a vivir a Oaxaca. Más adelante vamos a ver la casa donde vivió 10 años Benito Juárez cuando era un niño. También de Oaxaca sabemos que Porfirio Díaz sabemos que fue discípulo de Benito Juárez, cuando impartía Derecho Civil en el Instituto de Ciencias. Porfirio Díaz fue su alumno. Y ese mismo colegio fue clausurado por Santana en 1854, que es cuando verdaderamente Porfirio Díaz inicia su carrera política. Alguien muy pegado a Porfirio Díaz, su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, muchos lo pueden identificar en grandes rasgos porque fue el que creó el lema de la UNAM: por mi raza hablará el espíritu. José Vasconcelos, oaxaqueño. Y de la época colonial, de la época más romántica de México, tenemos a Miguel Cabrera. ¿Por qué tenemos a Sor Juana? Porque el retrato, el óleo que vemos de Sor Juana, que es el único que conocemos, que se ubica en el Colegio de San Jerónimo en Ciudad de México, fue pintado por Miguel Cabrera, uno de los máximos exponentes de pintura sacra de México. La Catedral de Oaxaca hay pinturas de Miguel Cabrera, en la Pinacoteca de México. Fue uno de los máximos representantes, orgullosamente oaxaqueño. También las artes, la música, como Álvaro Carrillo, este gran compositor oaxaqueño. Y qué decir de Rufino Tamayo, uno de los pintores más grandes de México y posiblemente, yo creo, uno de los más longevos. 92 años de edad vivió Rufino Tamayo, orgullosamente oaxaqueño, que vamos a ver su museo, parte del recorrido que tenemos el día de hoy. Los hermanos Flores Magón, estos grandes políticos y periodistas que fueron grandes contendientes de Porfirio Díaz, también oriundos de Oaxaca. Francisco Toledo, este gran artista, este gran fotógrafo, también oriundo de Oaxaca. Y el último, que también lo vamos a nombrar mucho, porque tiene que ver con los recorridos que vamos a hacer, el maestro Macedonio Alcalá, gran compositor. Entre ellos sabemos que compuso Dios nunca muere, el Ave María, la Marcha Fúnebre. De hecho, hay un auditorio con su nombre y una de las calles más importantes de Oaxaca se llama Macedonio Alcalá. Estos son algunos personajes importantes, tal vez de los más connotados, que han surgido del estado de Oaxaca, no solamente de la ciudad de Oaxaca. Y ahora sí vamos a iniciar nuestro tour, primero con una dinámica muy cortita, muy interesante de lo que son los barrios en México. Sabemos que donde hay agua, donde hay un acueducto, donde se siembran los pueblos, donde se siembran los temas más populares, es donde surgen los pueblos. Es en este lugar, en el barrio de San Felipe, comunicaba una angosta calle empedrada, que comunicaba a la vez al barrio de Xochimilco. Si yo les digo que hay un barrio de Xochimilco en Oaxaca, no nos estamos refiriendo al sur de la Ciudad de México. ¿Por qué tenemos ese barrio de Xochimilco? Recordar que los aztecas, los mexicas, tuvieron una estancia
breve en ese valle de Oaxaca, y es por ello que tenemos un barrio de Xochimilco en ese lugar. Es también aquí, en este acueducto de San Felipe que estamos viendo, que data del siglo XVIII, estos grandes arcos datan de esa época. Todavía hasta 1940 surtía de agua a la ciudad de Oaxaca. Algo bien interesante, cuando están en la parte oriente de la ciudad de Oaxaca, donde inicia la calle Macedonio Alcalá, 300 metros de longitud, podemos ver cómo sobresale todavía sus muros de cantera verde y cómo convive con la traza de la ciudad. La gente aprovechó sus casas, la entrada de los arcos, para comunicar lo que son sus aguanes. Y en estos arcos que podemos ver arquitectónicamente, que se conocen como de medio punto, también están hechos de ladrillo de barro cocido, los cuales los vecinos del barrio construyeron en el acceso de sus casas. Algunas entradas de los arcos justamente es la entrada a estas casas. Y podemos seguir caminando por esta calle que se le conoce como Callejón de Rufino Tamayo, dándole una relevancia histórica al gran maestro, y aquí es donde más adelante cambia el nombre de la calle, que es paralela justamente a Macedonio Alcalá. Podemos ver en las callejuelas adoquinadas cómo sobresale, donde está el Cerro del Fortín, podemos ver en los extremos todavía la línea de este gran acueducto que viene desde el pueblo de San Felipe. Y esta calle, si seguimos caminando, vamos a seguir aprovechando la vista que nos van regalando estos 300 metros de arcos, y vean qué interesante es esta caminata, porque cómo los arcos se han ido adaptando. Y esta es una de las clásicas fuentes coloniales. Si vamos a ciudades con esta temática, como Zacatecas, San Miguel de Allende, México, Guanajuato, cómo podemos ver que los acueductos remataban en alguna esquina y había fuentes públicas. Recordar que el agua potable se introdujo en México hasta principios del siglo pasado, y anteriormente la gente tomaba sus cántaros, sus jarros, para ir a las fuentes públicas a abastecerse de agua. Y esta fuente es original, todavía la podemos ver justamente en esta gran calle. Y continuando por esta acera, en este cajón Rufino Tamayo, que aquí podemos ver justamente en esta placa, aquí tenemos otra vista de otra fuente de cantera, y es interesante esta película, cómo contrastan la villa, cómo contrastan la época de una ciudad moderna, aparentemente con estas casonas de siglo pasado, y podemos ver en este basamento cómo remata con su cantera verde lo que es el antiguo acueducto. Es muy interesante ver cómo nace el acueducto en el barrio y continúa por la ciudad. Y uno de los lugares muy pequeñitos, pero vale la pena visitar porque es un museo, el Museo de Casa de Juárez, que de 1818 a 1828 vivió en ese lugar Benito Juárez. Sabemos que Benito Juárez, siendo un niño de 12 años de edad, llegó en busca de su hermana Josefa, que trabajaba como sirvienta en la casa de la familia Maza. Fue acogido por un señor que se llamaba don Antonio Salas, que era un imprentor que se dedicaba a la imprenta, y lo adoptó, lo apadrinó y le facilitó los recursos para su educación. Le enseñó las primeras letras y lo ayudó a enseñar al seminario de la Santa Cruz y después al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, donde, como muchos sabemos, estudió la carrera de abogado para continuar posteriormente su ascendencia en su trayectoria política hasta llegar a ser presidente. Que es el Templo del Carmen Alto, obviamente fundado por las Carmelitas Descalzas. Había dos conventos del Carmen, uno alto y uno bajo. El alto era el de la gente de mejores recursos, y el Carmen bajo era el de la gente pobre. Había diferencia entre los mismos carmelitas. En este lugar, este conjunto religioso que perteneció a la orden de los Carmelitas Descalzos, se estableció en la ciudad de Oaxaca en el año de 1696. En este mismo sitio que estamos viendo, se estableció una ermita de la Santa Veracruz. ¿Pero por qué en ese lugar se estableció una ermita? Prehispánicamente, mesoaméricamente, hablando a la época de los aztecas, había un teocalli, es decir, había un altar sagrado al cual se adoraba a la diosa de la agricultura y del maíz, que se llamaba Centeotl. ¿Qué hicieron los españoles en la conquista? Ellos ubicaban los recintos ceremoniales, los templos más importantes, y sobre esos muros, sobre esas piedras, construían una ermita, y este fue el caso. En este lugar, típicamente, los indígenas celebraban cada mes de julio esta gran fiesta de los señores, que se realizaba el sacrificio a una doncella en honor a la diosa del maíz, que justamente
son los antecedentes y es la continuación de la Guelaguetza. Recordar que la Guelaguetza se lleva justamente en julio y la Guelaguetza celebra a la diosa de la agricultura y del maíz. Y esa representación, esa fiesta, antes que se llevara a cabo en el Cerro del Fortín, se llevaba justamente en este lugar. Hoy en día podemos ubicar este espacio porque reside la iglesia del Carmen Alto. Esta iglesia que estamos viendo se construyó en 1751 y recibió apoyo tanto económico como moral por parte de la comunidad de origen española, lo cual marcó la diferencia entre el Carmen Alto y el Carmen Bajo. El Carmen Bajo, como les comentaba, era de carácter popular y el Carmen Alto tenía toda una beneficencia española. Este templo inició su construcción en 1751 y esta entrada, este pórtico que estamos viendo, corresponde a una característica de todos los templos carmelitas de México. Es un templo que consta arquitectónicamente de 3 cuerpos y los elementos principales que se pueden ver en él, obviamente, en esa gran fachada, en esa gran entrada, es Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona justamente de la Orden de las Carmelitas, y su interior es muy sencillo realmente, es una iglesia de cruz latina con una nave central, totalmente dedicada a los carmelitas, y tiene elementos muy sencillos como unas columnas toscanas, donde constantemente sobresalen lo que son, podemos ver en los extremos, los escudos de la Orden Carmelita. Cuando salimos de esta iglesia, es muy común en Oaxaca y en muchas ciudades coloniales, que después de una iglesia se encuentra una plaza. Santo Domingo, Plaza de Santo Domingo, plazuela de Iglesia del Carmen, tenemos una plazuela del Carmen. Esta plazuela simplemente la podemos identificar porque hoy en día se colocan algunos vendedores, algunos tianguis, y es muy común que la traza de la ciudad, muy española, recordar que las iglesias, las órdenes religiosas, se establecían mediante cabildios, se establecían mediante litigios en algunos casos, y estos lugares, estos complejos lo acompañaban lo que era un conjunto, una plazuela, que es lo que tenemos justamente en la plazuela del Carmen. Esta ciudad también tiene una traza muy similar a lo que es Morelia, a lo que es la Ciudad de México, a lo que es Querétaro, a lo que es Puebla. Vamos a continuar por esta calle adoquinada, que es la calle de Allende, para ir a uno de los lugares más bonitos y más representativos de Oaxaca. Santo Domingo, donde se encuentra el ex convento, hoy en día el Museo de las Culturas de Oaxaca, que hace 8 días tuvimos un tour por ese gran recinto religioso, y vamos a subirnos en esta gran azotea para poder ver justamente parte de la traza y del centro, tipo tablero de ajedrez de la ciudad de Oaxaca. Aquí tenemos nuestra calle Macedonio Alcalá, y tenemos como justamente desde esta vista podemos ver el complejo de Santo Domingo. Esta cúpula que estamos viendo, esta pequeña torre que está de este lado izquierdo, ahí es donde se encuentra justamente el ex convento del Carmen Alto que acabamos de visitar. Vamos a seguir con una vista panorámica de este gran conjunto que es una de las iglesias más importantes. Sabemos que la catedral es la iglesia jerárquicamente más importante, pero el terreno y el espacio que ocupa Santo Domingo es más grande que la mismísima catedral. Este espacio que estamos viendo originalmente abarcaba 24 solares. Solares era un término español que lo conocemos hoy como un predio, como un terreno. De esos 24 solares, 20 fueron donados a los dominicos por el ayuntamiento, por el gobierno en 1550. En 1608 se inauguró, ya había una premura, ya había una prisa por inaugurar este convento de Santo Domingo. Sin embargo, Oaxaca sabemos que está en una zona volcánica, en una zona sísmica, y desgraciadamente muchas edificaciones de principios del siglo XVII sufrieron daños, colapsaron, porque se registraron sismos en el año de 1603, 1604 y en 1608. Todas las primeras construcciones de ese siglo XVII, muchas vinieron abajo. Existía la premura de seguir construyendo este convento, pero esos 3 grandes sismos de esos años casi consecutivos arruinaron la primera casa dominica. Algo que se destaca una vez que ingresemos es el interior de su retablo mayor, que fue colocado en 1612. Inmediatamente, 4 años después de los sismos, quedó colocado el retablo.
Este conjunto lo acompaña un convento, la huerta, que se construyeron en 1619. Estamos montados ahorita en una de las azoteas del ex convento y vean todo este juego de cúpulas alimentan y sobreviven todo este conjunto. Hace 8 días, ¿se acuerdan que visitamos el Museo de las Culturas? Estuvimos en el patio de los lectores, justamente lo estamos viendo aquí abajo. Desde este lugar se pueden ver un par de patios. El patio interior, aquí tenemos el claustro de las procesiones, justamente en este ex convento dominico. Y vean, desde este punto tenemos, se puede ver cuán larga es, sus casi 30 metros de alto, lo que son las torres campanarias del templo de Santo Domingo. Y aquí al fondo vemos donde estaba el huerto, y es un jardín etnobotánico que acompaña el conjunto de Santo Domingo. Marzo de 1933, todo este conjunto fue declarado monumento histórico. Ya tenemos desde el principio del siglo pasado, en esa época ya posrevolucionaria, tratar de rescatar los muebles con valor histórico en México, y es cuando surgen esos proyectos de nombrar monumentos históricos a los íconos de las grandes ciudades. Vamos a bajarnos de esta gran azotea para darle una lectura rápidamente, lo que es a la gran fachada y a la gran portada de este ex convento de Santo Domingo. Vamos a aprovechar esta vista aérea y cuando nos bajamos en esta gran plazuela en Macedonio Alcalá, esta es una de las vistas que tendríamos ya a nivel de la calle, cómo sobresale lo que es este gran atrio, y justamente estamos viendo frente a nosotros el templo de Santo Domingo, que corresponde al ex convento. ¿Qué tenemos como elementos principales en esta gran portada? Cuando uno lee Iglesias, siempre utilizamos los términos portada. La portada es la fachada que estamos viendo, esta gran cara que tenemos justamente frente a nosotros, y está conformado de 3 cuerpos. Esto que estoy llamando de cuerpos es un término que voy a utilizar mucho a continuación en las siguientes iglesias. Aquí podemos trazar una línea, que este es el primer cuerpo, el segundo cuerpo y el tercer cuerpo. Las imágenes de Santo Domingo, San Hipólito, podemos ver, y en su gran fachada, estos 2 grandes santos sostienen un templo sobre el que desciende desde la parte alta el Espíritu Santo. Justamente lo tendríamos en esta parte central. Esta iglesia tiene una altura de 26 metros y las 2 torres que estamos viendo se elevan a más de 35 metros de este piso. Sin duda es uno de los edificios más altos de la ciudad. Recordar que en algunas ciudades coloniales, el edificio más alto, la altura más prolongada de los bienes inmuebles, justamente era la iglesia. Hay ciudades tradicionales como Morelia, como la antigua Valladolid, que no debe haber edificios más altos que las torres de sus iglesias. Y la cúpula de este gran edificio está recubierta con azulejos y ostenta copitas con la linternilla, que son elementos arquitectónicos que estaríamos distinguiendo justamente en este sector. A lo largo de la nave, que vamos a entrar ahorita después, este templo es de los que puede uno disfrutarlos de día o de noche porque lo iluminan de una forma muy especial, justamente como lo que estamos viendo ahorita. Y vamos a ingresar, vamos a ver cuán larga es su nave y vamos a ver unos trabajos finos de carpintería y herrería, así como un gran complejo de esculturas, pinturas y relieves justamente. Podemos ver en Oaxaca toda su cantera de color verde, típica de la región. De aquí tenemos elementos de altorrelieves, elementos iconográficos, todos de la orden dominica, que se establecieron justamente, básicamente en el estado de Oaxaca, tuvieron su mayor tradición hacia el estado de Chiapas. Y cuando entramos en el interior es bellamente, es una decoración del templo, como es uno de los ejemplos más sobresalientes de este barroco mexicano. Cuando ingresamos en esas grandes linternillas, en esos grandes óvalos, podemos ver el árbol genealógico de Santo Domingo, y en todo el interior, en todo el complejo, se pueden distinguir 36 pinturas que se localizan en el interior de acuerdo a distintos pasajes del Antiguo Testamento. La lectura de esta iglesia nos da la sensación, y lo que tratan de transmitir los dominicos, son escenas de la vida de Cristo y sobre todo de la Virgen María. Este crucero que estamos viendo, esta bóveda, que tiene una forma de pañuelo, podemos ver claramente la decoración de santos
de esta orden de los predicadores, y también tenemos presencia de lo que son los evangelistas. Cuando ingresamos no hay espacio vacío en arcos, bóvedas y ventanas que haya libre, todo chapa. Podemos ver un conjunto que está totalmente unido, podemos ver santos, ángeles, querubines y patriarcas en un mismo espacio. Los dominicos realmente hacían capillas muy bonitas, como la Capilla del Rosario, que vamos a ver justamente, así como la Capilla del Rosario que se encuentra en la ciudad de Puebla. Este cañón que estamos viendo justamente arriba de nosotros, esos medallones que estamos apreciando en este sector, consta de 104 medallones de mártires dominicos. Hay un gran discurso iconográfico de la orden, quedó perfectamente plasmado en el interior de esta nave central y de las dos naves laterales. También hay elementos muy reales de grandes peraltes que podemos ver justamente en algunas secciones lo que es la paloma del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué discurso vemos? La vida de Cristo, la Virgen María, ángeles, los dominicos, la Capilla del Rosario, Rosario que era la patrona que utilizaban los navegantes que utilizaron para llegar de España justamente a este lado de América. Una vez que salgamos, vamos a llegar a uno de los lugares también muy bonitos que nos platica de la importancia que tiene Oaxaca. Oaxaca no es solo iglesias, Oaxaca no es solo gobierno, Oaxaca no solo es comida, no es mercado, Oaxaca también es arte. Grandes exponentes de la fotografía, del arte contemporáneo, los podemos ver justamente en recintos en Oaxaca. Y vamos a llegar a un lugar que es muy pequeñito, que se llama el Centro Fotográfico Manuel Álvarez. Pero ¿qué hay en este lugar, Manuel Álvarez Bravo? ¿Dónde radica su importancia? ¿Por qué es importante? Este espacio es importante porque existe una gran colección de Francisco de Toledo. En este recinto, desde 1970, se resguardan más de 100,000 fotografías de Francisco Toledo. Los grandes fotógrafos de México han expuesto justamente en este gran museo. Un gran pequeño museo que, como pudimos ver, su patio es totalmente colonial, está retomando esos elementos de la arquitectura colonial de los primeros años del siglo XVIII, y algunos fotógrafos destacados, como el maestro Álvarez Bravo, entre otros, han presentado temporalmente en estos lugares, como Graciela Iturbide, como Sebastián Salgado, Nacho López, Pablo Ortiz Monasterios, entre otros. Es decir, la crema innata de la fotografía en México, que ayer fue el Día del Fotógrafo precisamente, han expuesto en este lugar. Y lo importante es ver la gran colección fotográfica de Francisco Toledo. El tour del día de hoy tratamos de que tenga todo un poquito, no nada más iglesia, sino también arte contemporáneo, arte civil, elementos muy importantes. Siguiendo por esta calle de Macedonio Alcalá, llegamos a una de las iglesias muy pequeñitas, que es el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo. ¿En qué radica la importancia? ¿Por qué tenemos la ubicación de esta pequeña iglesia? Antes del siglo XVII, muy cercano al centro, a esos solares donde se trazó la ciudad, en este mismo lugar estaba el cementerio principal de la ciudad de Oaxaca. Esta iglesia que estamos viendo data de finales del siglo XVII, se consagró en 1689. De igual forma, como leímos el Carmen, como leímos Santo Domingo, la pequeña portada consta de 3 niveles. Como estamos viendo, podemos justamente distinguir los 3 niveles en su pequeña gran fachada. Normalmente veríamos una torre alta, pero aquí lo que sobresale es lo chata y el pequeño tamaño de lo que son sus torres campanarias. Es uno de los elementos más distintivos de esta gran iglesia, que es el Templo de la Preciosa Sangre de Cristo. La lectura y la iconografía en torno a este gran recinto obedece a la representación de la Pasión de Cristo. Hay una plazuela que en 1800, hace ya 200 años, se le conocía como la Plazuela de la Sangre de Cristo, que curiosamente en este lugar plantaron muchos fresnos que al poco tiempo adquirieron gran tamaño. Posteriormente le llamaron la Plazuela del Orden de la Libertad, retomando ese tema del porfiriato, y hoy en día tiene el nombre de una oaxaqueña muy célebre que se distinguió por su talento y patriotismo, que se llama Antonia Labastida. Entonces este jardincito se llama, le dicen localmente, el Jardín La Bastida.
Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo la traza de la ciudad está acompañada por el conjunto religioso, por su calle principal y en uno de los extremos lo que son algunas plazuelas. Visitar Oaxaca forzosamente hay que comprar, hay que hacer artesanías. Podemos ver muchas casas de artesanías utilizando justamente esta gran arquitectura de patio central. Simplemente es una representación de cómo podemos comprar barro, alebrijes, huipiles, trabajos de lana, toda esta cerámica, pero la verdad es que después de caminar esto ya nos dio sed y les invito a que nos tomemos lo que es un mezcal. Sabemos que existe una frase muy curiosa, vamos a regresarnos, donde del mezcal y el alcohol sobre todo cura y hace que muchos problemas se resuelvan. Entonces seguramente la mayoría conoce la frase que vamos a leer ahorita antes de tomarnos este gran mezcal. Sabemos que para todo mal un mezcal, para todo bien también. Y si no hay remedio, pues una de 1,5 litros. Después de este mezcalito aquí conviviendo con estos otras personas que se han agregado al tour, después de este gran mezcalito, vamos a continuar, vamos a hacer una pausa en el recorrido y vamos a ver un pequeño mapa para saber qué es lo que sigue después de visitar este gran parque, el Parque La Bastida, y ya visitamos la Casa de las Artesanías de Oaxaca. Vamos a ir ahorita a la casa, al Museo de Arte Prehispánico, que es el Museo Rufino Tamayo. Posteriormente vamos a visitar el Templo de San Felipe Neri, de los más bonitos, y vamos a ir a la Plaza de la Danza y vamos a conocer la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Estamos dividiendo, estamos haciendo una pausa en este tour para continuar y poder ver uno de los museos más bonitos que tiene que ver mucho con Rufino Tamayo. Pero ¿cuál es la importancia de este pequeño gran museo? Este museo se abrió al público en 1974. Rufino Tamayo, cuando era muy joven, él admiraba como buen artista toda la obra, toda la plástica del México antiguo, todo lo que los mesoamericanos habían plasmado en ese tiempo. Él, finalmente, un gran artista, un gran modelador, le llamó poderosamente la atención el arte prehispánico. Es por ello cuando visitan el Museo Nacional de Antropología, a la entrada podemos ver una de sus pinturas más bonitas, La Dualidad. Entonces él ya trae consigo ese acervo, ese amor por México, logró crear una gran colección, tuvo contacto con el gobierno y el gobierno lo que hizo fue donar una pequeña casa muy bonita, una de las casas más bonitas del terreno colonial, para montar un proyecto, y esta es una de las vistas que tenemos desde esta calle, como podemos ver la traza justamente de Oaxaca. Y esta fachada es muy singular, y Rufino Tamayo lo que hizo fue, con el apoyo del gobierno, restaurar esta casona, y con la ayuda de un gran maestro museógrafo de México, que se llama Fernando Gamboa, se adecuó como museo esta casona, para recibir en él pues, una de las colecciones de arte prehispánico más singulares. Y este museo, a pesar de que es de arte antiguo, tiene elementos contemporáneos. Hay quien dice que este museo representa muy dignamente, así muy románticamente nos refieren algunos cronistas, 3 épocas del arte mexicano. La prehispánica, por su contenido, la virreinal, por el espacio de esta casa que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la fecha de apertura, 29 de enero de 1974. Y una tercera época, la moderna, por la actitud y por el arte moderno que quiso transmitir durante sus 92 años de vida, no todo el tiempo de artista, pero sí Rufino Tamayo. Es por eso que podemos ver 3 grandes épocas justamente en estos muros. Y un proyecto museográfico muy lindo, muy interesante es que rodeando este gran espacio, este gran patio central, existen 5 salas y cada una de las salas está pintada con un color distinto. Vamos a ver ahorita que ingresemos en un montaje, 3 salas con distintos colores. Son 400 metros cuadrados donde se exhiben más de 1000 piezas justamente en el interior. Vean, tenemos salas, una sala está de color verde, otra amarillo, una de color azul y otra de color rojo. Aquí tenemos arte prehispánico en una casa colonial, pero con un discurso moderno. Es uno de los museos que vale la pena visitar, el Museo Rufino de Tamayo, que tiene un nombre como el Museo de Arte Prehispánico. Y justamente yo no quise dejar pasar esta siguiente foto.
Enfrente de este gran museo hay un zaguán, que hay un hospital. Pero vean lo interesante, cómo la arquitectura colonial, como las sangres de Cristo que estamos viendo aquí en el extremo, utilizan esos patios para construir edificaciones civiles. Recordar que durante las leyes de reforma, muchos de los complejos religiosos fueron expropiados para dar paso a edificaciones civiles. Y este es un ejemplo de ello, como de un patio, de un posible claustro, fue retomado para construir un pequeño hospital. Y continuando por este espacio, vamos a ver una de las iglesias más bonitas, el templo de San Felipe Neri, que la nota curiosa del día, en el interior de esta iglesia se casaron Margarita y Benito, es decir, Benito Juárez y Margarita Maza de Juárez. Es una iglesia que data de 1661 y en este lugar se fundó la congregación del oratorio de San Felipe Neri. De igual forma tenemos nuestra fachada, tres grandes cuerpos. En 1750 fue reconocido a la congregación de San Felipe Neri, pero recordar esos sismos que afectaron a principios del siglo XVII, pero fue hasta 1773 que se construyó este templo que estamos viendo justamente frente a nosotros. Y hasta 1770, es decir, que le llevó muchos años, se terminó la construcción de este lugar. Y hasta el siglo XIX se completó la construcción de estas torres campanarias. ¿Recuerdan la iglesia de Sangre de Cristo? ¿Cómo era el tamaño de sus torres campanarias pequeñitas? Igual, aquí tenemos el patrón. Y nunca vamos a perder de vista esta cantera de piedra verde oaxaqueña, producto de la región. Esta portada que estamos viendo, a diferencia de las otras, ya es muy barroca. Y la podemos leer que tiene 3 cuerpos y 3 calles. Sí podemos trazar aquí con un compás, una simetría, tenemos 3 líneas verticales. A esto se le conocen como calles. Pues cuando vemos algún retablo, alguna fachada, arquitectónicamente así se divide, así se refiere. Se refieren calles y se refieren lo que son niveles o lo que son cuerpos. Y esta iglesia está dedicada a la Virgen del Patrocinio y obviamente a San Felipe Neri. También tenemos representaciones de la coronación de la Virgen por la Santísima Trinidad y como la interpretación del Rosario con Santo Domingo justamente en el centro. También es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en una de las esquinas más importantes del centro de Oaxaca. Algo bien interesante, ahorita que salgamos, veamos, vamos a ver una herrería, sin dejar ver todos estos termas ya de ese barroco exquisito. Aquí tenemos justamente parte de la iconografía totalmente estofado, ya tenemos retables tipo estípites, tenemos también la interpretación en el interior de la Virgen del Rosario, justamente que es lo que estaríamos viendo. Y la herrería que vamos a ver ahorita, que fue colocada ya en 1915, curiosamente ya obedece otro estilo arquitectónico, aquí ya no seguimos con el barroco, simplemente la herrería que vamos a apreciar corresponde al estilo Art Nouveau. Toda esa herrería que vimos es del año de 1915. 31 de julio de 1843, en San Felipe Neri se casaron Benito Juárez con doña Margarita Maza. Es otra de las iglesias, es pequeñita, pero vale mucho la pena ver su cruz latina y sobre todo cómo ocupa este espacio. La casa de ejercicios que antes había fue colocado un hospital, el Hospital de Ángel Vasconcelos. Recordar que durante la expropiación de los bienes eclesiásticos fueron retomados algunas partes de estos grandes complejos. Es otra de las grandes iglesias donde tenemos elementos vegetales. Y si seguimos por esta calle caminando hacia uno de los extremos, llegamos a la Plaza de la Danza. Vamos marcando ya casi la mitad de nuestro recorrido porque justamente en esta visteria vamos a aprovechar cómo se ve el Jardín Sócrates y cómo se ve la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Esta fachada que estamos viendo, ahorita que la pasemos ver ahí abajo, cómo arquitectónicamente su reproducción obedece un gran biombo. Es el acierto. Vean cómo va, parece un biombo fracturado, pero vean cómo en un nivel inferior, en un nivel trasero de la gran fachada sobresale otra cúpula. ¿Han notado cómo las torres campanarias de las iglesias de las que hemos estado visitando son pequeñas? Y justamente este gran atrio que acompaña a la iglesia es la Plaza de la Danza. Este lugar fue construido, fue edificado, este gran rectángulo que forma parte del atrio, data de 1959, simplemente como las plazas de las grandes ciudades, para convocar a la gente, para celebrar
eventos culturales, ha sido escenario de presentaciones de artistas, orquestas internacionales y obviamente de eventos políticos. Y enfrente vamos a tener, justamente en el extremo, el ex convento de San José. En esta plaza se llevaban a cabo hace muchos años uno de los rituales, una de las tradiciones más importantes de danza y música de Oaxaca, de épocas prehispánicas. Existía una tradición que se llamaba el Bani Estuigulal, que era una representación que se hacía en las faldas de la fiesta de los lunes del cerro, que vendría siendo lo que es la Guelaguetza. Y actualmente se llevan algunas representaciones de la leyenda de la princesa Donají, que era la princesa zapoteca más importante que hubo en el Valle de Oaxaca. Y rematando esta gran plaza, vamos a ver lo que es la Basílica de la Virgen de la Soledad. Aquí tenemos el ex convento de San José y otra vista aérea de lo que es el Jardín Sócrates. Y esta basílica es un templo que podemos ver su decoración totalmente rico. Es uno de los grandes ejemplos del barroco en su gran expresión oaxaqueña. La construcción de este templo, que es actualmente una basílica, tiene esa jerarquía, data del año de 1682 y su consagración fue en 1697. Es un templo suntuoso en el que sobresale, como estamos viendo, su rica portada de cantera en forma de biombo. Desde esta vista podemos ver justamente esta estructura y a diferencia de otras iglesias está ricamente tallado en canteras de distintos tipos. Y vean esta vista panorámica de la plaza, es uno de los lugares más bonitos y cómo sobresale su fachada en forma de biombo de la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad. Y esa portada que estamos viendo es única. No hay ejemplos, que también su gran portada consta de 3 cuerpos, pero a diferencia de las otras iglesias, aquí tiene 7 calles. Es decir, que no nada más estamos viendo, vamos a contar las calles, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden ver cómo la fachada tiene ciertas salientes y algunos hundimientos. Esto, si lo trasladamos, parece un biombo. Un edificio muy similar en forma de biombo es la Basílica de Guadalupe, la Basílica Vieja. Cuando visiten, cuando vayan al recinto mariano, van a ver que la Basílica Vieja también tiene forma de un gran biombo. Y parte del gran barroco lo tenemos justamente en este lugar. Y el exconvento de San José, hoy en día forma parte de la Universidad del Estado y en su momento fue sede de las monjas de la Santa Congregación de las Capuchinas. Simplemente es parte de la universidad y podemos ver cómo el claustro, uno de los patios centrales, fue acondicionado para la universidad. Otro lugar muy importante que es el Museo de los Pintores. Recordar que Oaxaca es arte y es importante el recinto que vamos a ver rápidamente porque es el antecedente de los museos de historia de México. La tumba 7 de Monte Albán, recuerdan que la vimos hace 8 días, antes de que estuviera en el Museo de las Culturas, se exhibió en este lugar. Artistas contemporáneos exhiben muchas de sus obras en el Museo de los Pintores Oaxaqueños. Los recintos religiosos fueron transformados en muchos casos en museos. Y vamos a ver uno de los edificios más bonitos, que ya le vamos a hacer honor al maestro Macedonio Alcalá, para conocer el Teatro Macedonio Alcalá, que en su momento se le conoció como un teatro casino. Este gran templo artístico se construyó en 1903 y se inauguró en 1909. El estilo arquitectónico es muy renacentista, tiene una influencia renacentista, porque tiene elementos de este estilo arquitectónico muy notorios. Vamos a ver ahorita cómo esta gran fachada acompañan 3 grandes puertas, y lo que sobresale arquitectónicamente es el uso de los almohadillos. Estos almohadillos no es otra cosa más que estos grandes bloques de materiales que van acompañando uno a otro. Esto se le conoce como almohadillos. Y podemos ver cómo su esquina redondeada da justamente acceso a estos 3 grandes
a estas tres grandes puertas. Tenemos elementos muy interesantes de ese estilo, vanos arcados, todo muy adintelado, los frontones son curvos, también hay elementos triangulares, es decir, que también tenemos elementos corintios, las pilastras, el interior del teatro es muy estilo Luis XVI, algunos dirían que es medio ecléctico, pero no, retomando esos temas de las artes, muy italiano, muy romántico, arquitectónicamente podemos definirlo como un edificio con una influencia renacentista. Pero no siempre se llamó Teatro Macedonio Alcalá, en su momento se llamó como el Teatro Casino Luis Mier y Terán. Ya posteriormente se le cambió el nombre al Teatro Macedonio Alcalá. Su interior también es muy bonito, porque tenemos elementos muy simétricos y tenemos todavía otros elementos que destacan a las artes, como vamos a ver sus grandes butacas, tiene forma de herradura al interior, que es algo que llama poderosamente la atención. Ahorita que ingresemos a ver el Teatro Macedonio Alcalá, donde sus palcos, fíjense cómo la forma del teatro tiene una forma de herradura. Aquí lo vamos a distinguir perfectamente bien. ¿Ya vieron el techo? Esto es un elemento renacentista y son de esos detallitos que al cual nos deleitan el paladar porque tenemos esa influencia renacentista muy italiana. Y en la boquecena, este elemento que estamos viendo aquí, tenemos en círculo, tenemos figuras de las grandes artes, de la gran secuela del teatro, de algunos retratos de artistas y de escritores como Víctor Hugo, Calderón de la Barca, Giuseppe Verdi, Ruiz de Alarcón, Shakespeare, Wagner, Molière, Beethoven. Estos personajes están acompañados en estos medallones que forman parte de la herradura de este gran techo del Teatro Macedonio Alcalá. Uno pudiera pensar que sí es de la época del Porfiriato, pero el Porfiriato como que él utilizaba el tema neocolonial. Este espíritu fue renacentista como lo que hemos visto. Vamos a ver panorámicamente lo que es los palcos, las plateas, las galerías, todo muy similar a lo que es Valparaíso. Y otro de los ejemplos de expropiación de los bienes eclesiásticos, una de las bibliotecas más importantes del país, ocupa lo que era el exconvento de San Pablo y se encuentra la biblioteca de Juan de Córdoba. Aquí vamos a ver cómo la entrada principal del exconvento de San Pablo, por un lado, cómo acompaña, ahorita que demos la vuelta, construcción moderna. Este es el recinto de una biblioteca. Entonces es muy bonito e interesante este lugar porque podemos ver cómo conviven dos tipos de arquitectura. La colonial, la de época del virreinato y una época moderna. Vean este patio central, cómo está acondicionado y adicionado a esta gran biblioteca. Y vean en el otro extremo, ya tenemos arquitectura moderna, y es uno de los grandes ejemplos. Y esta biblioteca, quien la coordina hoy, quien la administra, es la fundación de Alfredo Harp Elú. Recordar que ellos tienen algunos recintos educativos a su cargo. Y este convento de San Pablo se fundó en 1529, que fue de las primeras escuelas dominicas que se establecieron en el Valle de Oaxaca. Y vamos a salir rápidamente de este lugar. La verdad es que ya nos dio hambre, pero antes de comer vamos a ver rápidamente la Alameda. Hablamos al principio, uno de los personajes ilustres, Antonio de León. ¿Pero quién fue Antonio de León? Fue un militar insurgente que a él se le rindió tributo con el nombre de la Alameda. Es muy vaciado el centro de Oaxaca. Por un lado tenemos el Zócalo, pero hacen contraesquina la Alameda. Hay ciudades donde la Alameda la tenemos justamente afuera de un bloque central. En el caso de Oaxaca, la Alameda forma contraesquina del Zócalo. Pero esta Alameda de León, en su momento llegó a ser aquí una gran plaza, porque se colocaban los grandes alfareros, llegó a haber un gran mercado, tan es así que le llamaron la plazuela de los cántaros. El gobernador, que fue Antonio de León, lo que hizo fue, él vivía frente a esta plazuela y se inició un proceso de restauración en la época de Benito Juárez, que Benito Juárez era su secretario. Entonces, en esa época surgió la idea de este jardín, convertirlo
en una gran alameda que, hay que decirlo, tenía un mal aspecto. Y esta gran traza que estamos viendo ya acondicionada, totalmente restaurada, es del año de 1840. Y en 1843 se le bautizó como la Alameda de León. La verdad es que ya nos dio hambre, vamos a hacer una pequeña pausa. Venir a Oaxaca, estas ciudades coloniales, es visitar estas grandes terrazas. Y vamos a subirnos a una para darnos un pequeño tentempié. Vamos a compartir rápidamente una degustación de moles, posiblemente de 4 o 5 molitos, pero antes de eso vamos a comernos una tlayuda en este restaurancito que se llama La Casa de la Abuela. Vamos a ver que nos preparen algunas tlayudas, vamos a ver cómo fríen, y este gran molito vamos a poder comernos mole negro, amarillo, coloradito, almendrado, verde, dependiendo de lo que queramos, y yo la verdad me adelanté a ustedes, y yo os estoy brindando desde esta terraza. Los que no me conocen, ahí me están viendo, parte de este comercial. Y saliendo de esta gran alameda, ya después de haber comido, para bajar este mole, vamos a conocer todas las iglesias de los jesuitas, el templo de la Compañía de Jesús, que es muy interesante cómo, ahorita que salgamos de esta alameda, cómo sobresale lo que es su fachada, esa esquina totalmente enrejada. Recordar que los jesuitas eran los grandes educadores y los grandes humanistas. Fundaron en Oaxaca la orden en 1572, igual en 1603, en 1604 y en 1607, el terremoto que sacudió Oaxaca en diversos años terminó derrubando la primera casa de los jesuitas. Los jesuitas sufrieron, estuvieron atormentados, al grado que en 1767 fueron expulsados de la Nueva España. Pero este recinto quedó abandonado y fue donado, fue cedido a la advocación de la Inmaculada Concepción. Después de esta enclaustración, fue vendido a particulares, tuvo varios elementos fraccionados y fue vendido a particulares, lo que ocasionó que ocasionalmente fuera vendido a un gran hospital. Y vamos a conocer uno de los lugares, ya estamos casi a punto de acabar nuestro tour, y vamos a ver lo que es la Catedral de Oaxaca. Esta catedral, su nombre oficial está dedicada a la Virgen de la Asunción de María. Y esta catedral data de 1733. Vamos a tener una vista aérea de la catedral, vamos a subirnos a una azotea para ver cómo las ciudades españolas en América fueron trazadas. Existió una ordenanza clásica para que a partir de 2 ejes de 90 grados se pudiera trazar una plaza central. Este modelo de ciudad como el que estamos viendo, que es como un tablero de ajedrez, partiendo de una gran plaza central, tenemos ejemplos como Puebla, que se trazó en 1531, la ciudad de Querétaro en 1534, Valladolid, lo que es Morelia en 1541, y la Antequera era un pueblo en España que así se le llamó a la Antequera de Veracruz. Esta vista panorámica de lo que es el centro de Oaxaca es muy representativa porque podemos ver su zócalo y acompañando al zócalo lo que es la Alameda de Antonio de León. Vamos a ver esta gran catedral que ya obedece de siglo XVIII. Data de 1735 aproximadamente. También es uno de los claros ejemplos del barroco del siglo XVII. ¿Qué tenemos arquitectónicamente? También tenemos 3 cuerpos, y en este primer cuerpo, donde estamos viendo justamente en esta foto, tenemos a las 2 representaciones más importantes. Tenemos por un lado a San Pedro, y a la derecha tenemos a San Pablo. En el segundo cuerpo, es decir, en el segundo nivel, que estamos llegando a este punto, podemos ver en un relieve la Asunción de María flanqueada, y del lado izquierdo tenemos a San José, y del lado derecho tenemos a San Pedro de Arbúes. Y a la derecha también tenemos un poquito más hacia el otro extremo, tenemos a Santiago el Mayor y tenemos a San Juan Nepomuceno. Aquí tenemos 4 nichos, tenemos estas grandes 4 esculturas. Y en el tercer cuerpo, que es lo que estaríamos llegando al final, tenemos la representación del Santísimo. Podemos que está flanqueado San Marcial, así como tenemos a la patrona espiritual de Oaxaca, a la Nuestra Señora de la Soledad. San Marcial es el patrón de Oaxaca. Y también tenemos en uno de los extremos al arcángel San Miguel, que estaría del lado izquierdo, y San Jerónimo y San Gabriel
lo tendríamos a la derecha. Y remata un frontón curvo que podemos ver acá arriba. Normalmente los frontones tienen forma triangular, pero este frontón presenta ciertos rasgos curvos. Y en la parte alta de esta iglesia tendríamos la representación del Espíritu Santo. De igual forma, vean las torres, no son muy altas. De hecho, las torres más altas son las del Templo de Santo Domingo. Y su interior también es muy bonito, consta de 5 naves. Y podemos ver una gran cúpula, tenemos una planta octagonal de igual forma como San Felipe Neri, tenemos unas bóvedas también muy decoradas, es la clásica traza de catedral, tenemos nuestra nave central y 2 naves laterales o naves procesionales y también tenemos nuestras capillas. Las capillas ocuparían las naves laterales, es decir, nave central, 2 naves procesionales y las naves laterales, que es donde se encontrarían lo que son las capillas. Catedral, recordar que es el término en el cual el cardenal es su sede, en el que normalmente se da cátedra, se enseña a los súbditos, es por eso que tenemos el término de catedral. Muy del estilo de las catedrales más importantes de México, muy del estilo de la de Puebla, de la de Morelia, de la de Mérida, que curiosamente, como un dato curioso, la única catedral en México que no ha habido interferencia en su periodo de construcción es la Catedral de Mérida. Tenemos gente de Mérida, es la única en México que no hubo interrupciones y se construyó en una sola etapa. Las demás catedrales, por la situación del terreno de México, sí fue construida en varias etapas. Y ya vamos casi a llegar al final de nuestro tour para ver el Palacio de Gobierno. Como toda sede política, desde tiempos coloniales, cuando era la villa de Antequera, surgió la necesidad de contar con un lugar donde las autoridades de este nuevo asentamiento pudieran atender asuntos de pueblo. Pero este edificio que estamos viendo ya hasta cierto punto es reciente, es del año de 1832, pero ya también tiene estilos muy platerescos. Y vamos a ver algo que redondea y remarca la importancia de este edificio, que ya también es arte moderno, es un conjunto, un juego de murales, murales modernos, que se dibujaron en el año de 1980. Tenemos en las escalinatas, fíjense que tiene una similitud con Palacio Nacional de México. En las escalinatas central se tomó ese proyecto para tratar de plasmar la historia y la vida de Oaxaca. Pero estos frescos, estas pinturas, fíjense, esta óptica es muy similar a lo que tendríamos en Palacio Nacional. Nada más que aquí el discurso es muy mixteco, muy zapoteco, muy regional. Son pinturas, son murales que datan de 1987 y este maestro, Arturo García Bustos, empezó a apuntar a partir del año de 1980. Simplemente, ¿qué representa? 3 épocas. La época prehispánica representa las costumbres y el tipo de vida de los mixtecos, que es lo que estaríamos viendo frente a nosotros. En el muro derecho tenemos pasajes de la época de la conquista y en la parte central tendríamos ya la época reciente. Vean, el discurso es muy similar a lo que Diego Rivera pintó en esa epopeya de Palacio Nacional, pero aquí tenemos un discurso más moderno. Y vamos llegando al final de este tour. Normalmente lo que se sugiere y se hace en un tour es darles la tarde libre, y yo les recomiendo que visiten un par de mercados, ya sea el mercado Benito Juárez o el mercado 20 de noviembre, para que compren artesanías. Vayan y coman unas tlayudas, coman tasajo, pueden comprar su chocolate a granel, pueden pedir que se los mezclen con azúcar o puede ser light, como quieran. Y en el interior vamos a ver en el patio de los humos cómo nos van a preparar en un momento más lo que son unas deliciosas tlayudas. De igual forma, este mercado Benito Juárez, como vemos que está adosado de cantera verde de la región, es un ejemplo de cómo podemos comprar a granel el cacao. Vean cómo lo muelen, ustedes les dicen cómo es la combinación que lo desean y en unos minutos obtienen su cacao totalmente molido. Pero también es muy rico comprar el tasajo, el queso, el quesillo, que nosotros lo conocemos como queso Oaxaca. Este es uno de los pasillos de humo. Y vean qué rico, ya les voy a dar hambre. Vamos a ver a continuación cómo frían una carnita, un tasajo, para comérnoslos ahorita en una tlayuda. Este ya es su tiempo libre y vamos viendo
cómo nos están preparando una gran parrillada oaxaqueña en este gran mercado 20 de noviembre. Ya visitaron el 20 de noviembre, tomaron una gran bebida para refrescarse y una vez visitado el Benito Juárez, hemos terminado el tour peatonal por esta calle del centro histórico. No me queda más que agradecerles. Vamos a activar micrófonos, vamos a activar cámaras y después de las preguntas y de la sesión, vamos a rifar un par de canastas oaxaqueñas.